Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Estoy en compañía muy grata de Héctor Marte Pérez, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe y parte del programa Edición Nocturna. Yo soy Miguel Guerrero y tengo el gratísimo placer de estar esta noche con dos abogados, analistas internacionales y uno de ellos economista. Se tratan de los licenciados Yapser Román y el licenciado Pascal Peña. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches. Gracias. Esta noche vamos a hablar del tema de las relaciones internacionales a propósito de los últimos anuncios hechos por el gobierno a través del ministro de Relaciones Exteriores de que el país va a comprar o va a adquirir un barco para facilitar el transporte de mercancía dominicana hacia las islas del Caribe. Actualmente la mayor parte de los productos y bienes de servicios que produce el país y que se venden en esta área, en la área del CARICOM, se van a través de un barco en Miami, y eso naturalmente el país pierde no solamente competitividad, sino que pierde también mucho dinero. Buenas noches. Sí, efectivamente, tenemos un comercio importante con esa zona del CARICOM, a pesar de que no la integramos. República Dominicana sí es miembro de CARIFORO y tiene esa relación importante, pero como usted bien señala, lo cierto es que el costo de transportar esa mercancía hacia las demás islas es bastante alto, y eso afecta desde el punto de vista de la competitividad, afecta desde el punto de vista de las ganancias para los comerciantes y para el país, recaudaciones. Entonces es una inversión que tiene sentido, porque, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, isla vecina, ellos tienen un problema esencial, estructural, y es que no pueden usar ningún otro tipo de embarcación que no sea las norteamericanas. En República Dominicana no tenemos ese problema, pero el hecho es que ahora mismo no tenemos las embarcaciones disponibles, pero si la tuviéramos, entonces la ventaja que tendríamos sería mucho mayor para poder comerciar. Si yo mal no recuerdo, en la época de Trujillo, la dictadura de Trujillo, el país tenía una flota mercante. Es decir, no era una flota gigantesca comparada con la que tienen otros países, ¿no? Pero como una isla, que somos parte de una isla, es insólito que el país no tenga una flota mercante, ¿no le parece? No tenemos ni siquiera una línea oficial de aviación, la que teníamos quebró. Las que teníamos. Bueno, no, pero había una pública, había una del Estado, Dominicana de Aviación. Que fue saqueada, en palabras del expresidente de Balaguer. No, yo viví la fase final, porque cuando Balaguer regresó en el 86, yo fui en el 87, a finales del 87, yo fui nombrado en CORDE, director de CORDE, y me tocó ver en carne y hueso, como dice, lo que quedaba de Dominicana de Aviación. Ahora bien, lo cierto es que aunque no tengamos una línea estatal, hoy en día vemos casos como el de Copa en Panamá, entre muchos otros, que son bastante importantes. Pero son privadas. Pero privadas. Y lo cierto es que no necesariamente hace falta una línea que sea de capital dominicano, porque no tenemos los recursos para el mantenimiento. Incluso vemos cómo constantemente se están fusionando aerolíneas internacionales. Mira ahora cómo está Iberia adquiriendo Air Europa, pero que por lo menos facilitemos la inversión. Pero Iberia es de capital público, gran parte. Sí, pero lo que quiero resaltar es que es muy difícil hoy en día mantener una línea, constantemente se están consolidando y fusionando. Sin embargo, Dominicana de Aviación en algún momento fue exitosa. Sí. Y teníamos otra línea que viajaba al exterior con mucha frecuencia con aviones grandes, que era, ¿cómo se llamaba? Quisqueyana, ¿cómo se llama? Quisqueya Airlines, algo así. O Aerovías Quisqueyana. Pero es un negocio muy difícil. Es un negocio muy difícil y muy riesgoso. Hay pérdidas enormes. Entonces. Bueno, y un accidente puede significar la ruina total de la línea. Pero aún sin accidentes. Vimos, por ejemplo, lo que pasó con Thomas Cook, que al quebrar, al anunciar su cierre, más de 100.000 viajantes quedaron completamente varados, incluyendo muchos en República Dominicana. Sí, alrededor de 100.000 pasajeros. Así es. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar? Porque no hay duda de que el país en los últimos años ha tomado decisiones que son muy importantes en lo que tiene que ver con ampliar sus fronteras comerciales. Por ejemplo, la firma, aunque tardía, llegamos tarde y tuvimos que aceptar lo que ya se había negociado, en el DR-CAFTA con los Estados Unidos y nuestros pares centroamericanos. También firmamos con la Unión Europea y estamos negociando algunos acuerdos bilaterales individuales, como por ejemplo el de Canadá, que no sé por qué no se ha concretado todavía. Pero ¿qué posibilidades tienen esos acuerdos que no hemos podido todavía aprovechar en toda su plenitud? Bueno, la pregunta es interesante partiendo justamente de que nosotros como Estado
siempre vamos a estar abiertos a procurar inversión de países y nosotros poder llegar a tener un nivel de competitividad frente a esos otros países. Para esto existe la posibilidad a través de acuerdos comerciales o a través de tratados internacionales de lograr esta posibilidad. Ahora bien, hay condiciones a las cuales nosotros debemos respetar y al mismo tiempo condiciones que nosotros debemos cumplir para poder ser parte de esos tratados. Usted hacía referencia, tratado viejo, pero el DERE-CAFTA. Nosotros para el DERE-CAFTA tuvimos que, una vez suscrito, hacer modificaciones a básicamente el sistema, el ordenamiento jurídico que hoy nosotros conocemos. Nosotros con el DERE-CAFTA modificamos lo que era la ley de derecho de autor, la de medio ambiente, que es la 6400 hoy, la de propiedad intelectual 2000, entre otras. Entonces, cada acuerdo conlleva unas obligaciones de parte del Estado y esas obligaciones de parte del Estado son las que nos lleva a nosotros en ocasiones a poder competir. No solamente hacíamos referencia ahora a temas de aviación, pero si pensamos por ejemplo en productos, nuestros productos agropecuarios, por ejemplo, colocarlos en el mercado internacional, nos lleva a nosotros cumplir con esos estándares que exige el mercado internacional. Lo curioso de todo esto, antes de que Héctor tenga, yo sé que Héctor tiene una pregunta muy interesante, lo curioso de todo esto, que a pesar de la firma con el RD-CAFTA, ¿no? Yo vi el volumen de las cláusulas, es un libro entero, es un libro de 1200 y pico de páginas. Es decir, aquí ninguna universidad ha cambiado el pensum, como llamaría, o el currículum de las escuelas de economía, cuando ese tratado debe ser objeto de una disciplina, de estudio específico, porque de eso depende el 50% del comercio internacional de la República Dominicana. Ahora, yo sí quería resaltar, porque algo bien interesante es que por el hecho de que República Dominicana entró mientras ya las negociaciones estaban cerrándose, aquí no fue un debate similar al que vimos en otros países. Por ejemplo, en Costa Rica, el gobierno de Oscar Arias tuvo que convocar un referéndum sobre si se aprobaba o no, fue debate, pero aquí hubo que convencer al Congreso para que lo aprobara. Pero no se compara con lo que sucedió en los demás. Sí. Aquí, de hecho, algo que ha sido resaltado por buena parte de los expertos en política exterior occidental en Estados Unidos es que por el nivel de proamericanismo que aquí existe, generalmente este tipo de negociaciones no tienen un impacto. Lo que pasa es que yo creo que hubiese sido una imbecilidad de parte de la República Dominicana no adherirse a ese tratado. Porque, y lo hicimos tarde, como usted mencionó. Sí, lo hicimos tarde. El país estuviera aislado. Y yo creo que nosotros no tenemos una tradición de aislamiento todavía, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente, porque en esos otros países, El Salvador, Guatemala, los que se adhirieron, ahí sí hubo enfrentamiento constante e incluso aquí, de manera mayoritaria, ningún partido relevante lo combatió, pero en El Salvador y en Costa Rica sí. Todavía el síndrome de Ubris no ha mordido el cerebro de un presidente dominicano como para creer que la República Dominicana es una autarquía que puede valerse por sí mismo, ¿no? Estamos agradecidos de ello. Y estamos agradecidos de ello. Y con relación a ese acuerdo, ¿cuál podríamos decir que ha sido el balance, el impacto? Hace ya casi 20 años, ¿verdad? No, bueno, de la ratificación del DERE-CAFTA serían alrededor de 15 años. Recordaremos que se negoció durante la administración del presidente Mejía. Pero la ratificación ya fue bajo el gobierno de Leonel Fernández, sí, que de hecho a él le tocó ya la implementación. La aplicación. Bueno, el balance es debatible, creo que en eso el profesor Peña estaría de acuerdo, porque por un lado ha beneficiado de manera notable lo que son ciertas áreas, pero al mismo tiempo ha aumentado lo que es la competencia y lamentablemente muchos sectores nacionales no estaban acostumbrados a ello, porque a diferencia, por ejemplo, de lugares como El Salvador, Guatemala y Honduras, el Triángulo Norte centroamericano, que tienen una economía muy débil, entonces buena parte de lo que producen está pensado para lo que es el conjunto de los tres. Pero aquí, como tenemos un mercado mucho mayor, buena parte de nuestros sectores se acostumbraron a vender internamente. Así es. A nivel único. Y yo creo que una de las fallas nuestras es que no hemos logrado crear lo que mucha gente llama una conciencia exportadora. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Hoy tenemos el gratísimo placer de hablar con
los licenciados Yacer Román y el licenciado Pascal Peña. Y el tema de esta noche en edición nocturna es las relaciones internacionales de la República Dominicana. Es evidente que nuestro comercio exterior se ha expandido, no quizás en la medida y en las condiciones que hubiese sido deseable, pero también nuestras relaciones diplomáticas se han ampliado, ¿no? Hoy tenemos algunas incongruencias. Por ejemplo, yo no le encuentro sentido a que tengamos 2 embajadas en Roma, con una bastaría, ¿no es cierto? Bueno, así es. Y tomando algo en cuenta que tengo que resaltar, el hecho de que... Porque no le vendemos nada al Vaticano, ¿no? Pero aparte de eso, mira, por ejemplo, la representación dominicana en la Organización de Estados Americanos. Uno entra ahora mismo a la nómina de Cancillería y encuentra que hay cerca de 50 personas ahí nombradas. Y, por ejemplo, uno ve la nómina de Estados Unidos en la OEA y son 22. Así es, y tenemos más en Naciones Unidas que la India, que tiene 1.300 millones de habitantes. Y no logramos que pasen resoluciones a favor de la República Dominicana, porque si dijéramos que eso ha hecho un lobby lo suficientemente fuerte para que crezca la influencia dominicana, pero no ha sido así. Es que a lo mejor se reúnen, las delegaciones dominicanas se reúnen en los bares y no en la sede de la organización. Pero antes de darle paso al profesor Peña, sí quería resaltar algo, ahora que usted menciona a la India. Algo que no se sabe mucho es que se ha convertido en uno de los principales aliados de República Dominicana a nivel comercial. Nosotros le vendemos más de 500 millones de dólares anualmente a India, y 500 millones que si uno lo compara con lo que era el año 2008, cuando fueron menos de 50 millones, es un crecimiento notable. ¿Y qué le vendemos a India? Oro, mayormente. O sea, el tema es de minería, pero representa buena parte del crecimiento que tiene la República Dominicana. Bueno, pero ese oro se vende en los mercados internacionales, ¿no? Sí, pero India es un gran comprador, entonces se ha convertido en un lugar, a pesar pero de ¿cuánto le compramos a India? Porque le compramos muchos medicamentos. Sí, pero sigue siendo positiva la balanza para nosotros. Entonces solamente tenemos, porque tenemos una balanza deficitaria incluso con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Sí, pero con India es positiva porque el comercio en general entre India y República Dominicana es 800 millones, y de esos más de 500 somos nosotros vendiéndole a ellos. Bueno, buena noticia. Sí, ¿no? para que vean, primero golpeé, pero ahora... No, pero es bueno saber que algo... Sí. Ahora, el país está muy bien situado, ¿no? Tenemos un problema, compartimos con un país en la isla, y tenemos que encarar los problemas propios de esa realidad política. Pero la verdad es que el lugar donde está ubicado la República Dominicana es un punto intermedio entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Y ahora con la ampliación del Canal de Panamá tenemos una vía más corta para llegar a Asia. Así es. De manera pues que yo creo que son oportunidades que el país, a mí me parece que no ha sabido aprovechar al máximo todavía. Ahora con el acuerdo suscrito, el acuerdo bilateral suscrito con China, hay muchas expectativas justamente de la colocación de productos agropecuarios, ese tipo de cosas, justamente por eso, porque productos como la piña, por ejemplo, en donde el mayor país productor de colocación de productos de piña es Costa Rica, por ejemplo, el traslado del producto desde Costa Rica a China sería muy diferente, muy distinto de nosotros a China. Entonces, hay una gran expectativa. Porque ellos están un poco más altos que nosotros y tienen puertos en el Pacífico. Así es. Sin embargo, el trayecto que realiza no es directo, sino que por ciertas reglas del propio país se deben cumplir fitosanitarias, ese tipo de cosas tienen que cumplir. Sí. Nosotros, como país productor, específicamente en el mercado de la piña, del cual tengo cierto conocimiento, estamos adoptando prácticas justamente de Costa Rica para llevar un producto de calidad y que logre competitividad en mercados de fuera. Aquí, incluyendo China. Incluyendo obviamente China. Aquí quiero enfatizar algo que usted hizo mención ahorita, y usted hizo mención a nuestro vecino, Haití. ¿Por qué quiero hacer mención a este tema? Bueno, y desde la perspectiva... Hice alusión, ¿no? Sí, claro, pero quiero hacer mención desde la perspectiva del derecho internacional, ya tal vez sacando o saliendo un poquito de lo que es el derecho internacional privado o el derecho comercial internacional, y verlo desde la perspectiva y el impacto que tiene esa relación entre nosotros con respecto, por ejemplo, al CARICOM, etcétera. Nosotros una vez tuvimos, como lo saben,
un conflicto que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso de Gianni Bosico. Ah, bueno, sí, claro. Ese conflicto llevó a que nuestra solicitud ante el CARICOM para formar parte del CARICOM fuera rechazado en ese momento con una motivación bastante dura. No, y hubo una sentencia condenatoria. Sí, sí, pero fíjense que de una cuestión de derechos humanos sí, llevó a que algunos, en este caso era González, me parece, era el presidente en ese momento, Portia Simpson Miller de Jamaica fue la que mayormente, siguiendo las voces de... Pero en aquel momento me parece que era González y que era de Trinidad y Tobago y que llevaba, me parece, la presidencia en el momento del CARICOM, motivó con una férrea postura en contra de la República Dominicana que aquí había apatridia, que aquí éramos racistas, etcétera. Y eso llevó, aunque, insisto, temas completamente distintos, a que nuestra solicitud, que ya tenía creo que 2 o 3 años ante el CARICOM para formar parte, fuese rechazada. Entonces, pero yo creo que hubo mucho hubo mucha hipocresía. Sí, mucha hipocresía, porque la razón principal era que le tenían miedo a la capacidad comercial de la República Dominicana. Por eso Jamaica fue que lideró Jamaica, claro, con el gobierno en ese entonces de Portia Simpson Miller, que ha cambiado, por ejemplo, en el gobierno actual de Andrew Holness, que ha venido 2 veces a la República Dominicana. Pero ¿por qué resalto el tema de la hipocresía? Trinidad y Tobago ahora mismo es uno de los países que no solamente... que ha expulsado más haitianos. Más haitianos y ahora venezolanos también. Pero, por ejemplo, en cuanto al tema de derechos humanos, buena parte de estos países tienen un récord bastante espeluznante en cuanto a abusos contra personas LGBT, entre otros. Entonces, esa fue la excusa. Pero lo cierto es que ahora mismo el músculo principal de CARICOM es Jamaica, y si entraba a República Dominicana, eso cambiaba. Pero eso no nos afectó tantísimo, tomando en cuenta que dentro del CARIFOR hay relaciones que van dentro de lo mismo, y por eso estamos, incluso en el EPA, el Economic Partnership Agreement que tenemos con la Unión Europea, es a través de CARIFOR. Pero sí quería aprovechar este tema de Haití específicamente porque, siguiendo con lo del derecho internacional público, hemos escuchado mucho una propuesta de que la solución para Haití es un fideicomiso internacional que lo administre. Eso suena bien interesante, sin embargo, en el derecho internacional público es muy difícil, porque lo que hay es precedentes de fideicomisos para países que son colonias y que están pasando a ser repúblicas independientes. Ahora mismo no hay esa base jurídica para un país que ya es república independiente que pasaría a dejar de serlo. Entonces es un tema bastante complejo. Pero y yo creo que la comunidad internacional se hastió de Haití. Y el hecho es que el retiro de las fuerzas de Naciones Unidas. Eso es un excelente ejemplo. Sí, eso es evidente, y eso nos plantea un problema muy serio, un problema de seguridad fronteriza, y nos expone a la posibilidad de que algunas medidas defensivas de la soberanía nacional sean mal juzgadas por la comunidad internacional, ¿no? Y se nos quite el derecho, o se pretenda quitarnos el derecho, o no quitarnos, negarnos el derecho de poder asumir posiciones que consideremos correctas en materia de defensa de la soberanía, ¿no? Y más que de la soberanía del territorio físico de la República Dominicana, porque el concepto de soberanía cambió con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Segunda Guerra Mundial, que llevó incluso a la Carta de Naciones Unidas, que creó lo que hoy conocemos como la Organización de Naciones Unidas. Y además tú no le puedes hablar al europeo de soberanía nacional cuando ellos eliminaron la frontera y tienen una moneda común, tienen un parlamento común y tienen muchas cosas en comunes. Entonces nosotros hablarle de soberanía como nosotros las entendemos, yo creo que es un anacronismo. Sin embargo, en la propia Unión Europea hemos visto un retorno del discurso. Claro, con el Brexit. El Brexit es quizá el ejemplo más visible, pero por ejemplo vemos en el caso de Austria, vemos el caso de Alemania, vemos el caso de Bélgica. Y de Hungría. De Hungría, que constantemente está siendo sancionada por sus aliados en la Unión Europea, pero lo cierto es que la crisis de refugiados, mayormente el 2015 en adelante, cambió la manera en que Europa lo ve. Porque el primer ministro ha dicho, aquí no quiero, y ya ahí se acabó. Y hay posturas también en otros países que son bastante marcadas en ese sentido, como el nuevo partido, el Vox, con Abascal, donde justamente su nacionalismo procura radicales, completamente radicales, el mismo discurso de Trump y de otros países. Salvini mayormente. Exactamente. Pero sí, con el tema de la ayuda internacional que recibe Haití, de la comunidad, principalmente de países ricos, por ponerlo de esa manera. Era cuentagotas. Sí, pero hay un problema ahora, porque era cuentagotas, pero ahora es mucho más lenta por una razón estructural de Haití. Ahora no hay gotas.
Haití desde febrero no tiene primer ministro. Han intentado designar 3 porque, para información de la audiencia, Haití tiene un sistema semipresidencial que es... Parlamentario, sí. Semipresidencial, Sí. inspirado en Francia, que solamente allá le sirve eso y ni siquiera tan bien. Entonces hay un jefe de Estado que es el presidente electo. Usted tiene que nominar a un primer ministro que debe ser aprobado por el legislativo. Sin embargo, desde febrero el legislativo se ha negado a aprobar un primer ministro. Entonces el gobierno ahora mismo no tiene iniciativa legislativa. Como no tiene iniciativa legislativa, no puede presentar presupuesto, y una condición fundamental para el desembolso de fondos internacionales es que haya presupuesto. Claro, así es. Tenemos que hacer una pausa, caballeros. Regresamos después de ella. Continúen con nosotros en Edición Nocturna con el tema de esta noche, las relaciones internacionales, diplomáticas y comerciales. Regresamos después de la pausa. Estamos de vuelta en Edición Nocturna y estamos conversando con el licenciado Yacer Román, analista internacional, abogado y economista, y con el doctor Pascal Peña, abogado y analista internacional también. Caballeros, ¿qué puede hacer el país en las condiciones en que se encuentra para ampliar aún más sus relaciones internacionales? Bueno, República Dominicana ha ampliado en gran medida sus relaciones internacionales del 96 en adelante, porque anteriormente había muchos países con los que no lo teníamos de manera formal. Ahora bien, más que ampliarlo, yo creo que es importante consolidarlas. Y República Dominicana, hablábamos anteriormente de cómo no logra pasar resoluciones a nivel internacional y cómo, por ejemplo, cuando tenemos crisis es más una respuesta reactiva y victimista, más allá de tener el apoyo de otros países. Creo que es importante encontrar esos aliados para poder tener mayor influencia, y eso es lo que ha faltado. Mira, por ejemplo, aún siendo un miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas, no fue sino hasta muy recientemente que logramos entrar en el Consejo de Seguridad. Ahora, un país como la República Dominicana no puede desempeñar o no puede intentar o pretender jugar un papel en la comunidad internacional más allá de lo que ella significa para esa comunidad internacional, ¿no? No podemos pretender ser un líder del mundo. No necesariamente líder, pero eso puede tener una política coherente. Mira, por ejemplo, Costa Rica, que es un país bastante más pequeño que República Dominicana, pero tiene una clara política más exterior. Pequeño en términos económicos, pero más grande territorialmente. No, pero en términos claro, económicos, en el peso económico. En población, sí, o sea, claro. no es un país que tiene ese peso económico. Claro. República Dominicana es la economía más grande del Caribe y Centroamérica. Y la octava en América. La séptima sí, ahora mismo. sí, claro. Pero, vuelvo y resalto, Costa Rica tiene una clara política exterior, Uruguay tiene una clara política exterior, y aún siendo, digamos, pesos pluma, son vistos como peso pesado porque todo el mundo sabe que por ese lado es que van. Otra cosa es jugar a estar con todo el mundo, otra cosa es jugar a zigzaguear, y otra cosa es lo que habíamos visto hasta recientemente, que era una alianza tácita con sectores aislados. ¿Y cuáles serían entonces los países que serían aliados naturales de nosotros en ese caso? Porque hay algunos países que, por un tema de ideología, de cómo, por dónde andan los gobiernos, quizá hay cierta reserva. Esos países de extrema izquierda, por ejemplo, ¿cuáles serían en ese caso los aliados nuestros? Bueno, tenemos que comenzar con Estados Unidos, por razones obvias. Naturalmente. También, por ejemplo, hay un caso bien importante como lo es Canadá. Canadá es uno de los principales emisores de turistas hacia nuestro territorio. Es un país donde tenemos una muy buena marca nacional y que vale la pena acercarse mucho más a Canadá. La última vez que vino un primer ministro a visitarnos fue en el año 2001, Jean Chrétien, que tenía muy buena relación con Hipólito Mejía. Eso se ha ido perdiendo, pero por ejemplo Colombia siempre le busca al lado a la República Dominicana. En el caso de Canadá, Miguel hablaba ahorita de la posibilidad de un acuerdo. No, es que comenzó a discutirse y de pronto se paralizó, y nadie sabe en qué nivel se encuentra. No se ha vuelto a hablar más. Así es. Pero más allá del tema comercial, también es importante tener alianza política con Canadá por este tipo de situaciones. Colombia, mencionaba, Chile es un país que tiene muchas similitudes políticas con República Dominicana, comenzando con que es el otro lugar que está recibiendo gran migración haitiana. Podemos consolidar en ese sentido. Y entonces en Europa está obviamente el caso de España, está el caso de Alemania, entre otros, pero lo importante es establecer y consolidar estas relaciones, entendiendo que no se trata de estar bien con todo el mundo, sino tener un claro bloque. Ahora, yo pienso que la política internacional del país tiene que estar en lo que tiene que ver con la diplomacia, ¿no? Tiene que tener una fuerte vinculación con las necesidades de comercio exterior de la República Dominicana. Nosotros, ya la diplomacia cambió, ya no es la diplomacia de cortesía y de todas esas cosas,
ya los temas son mucho más claros, el lenguaje es más expedito, ¿no? Si hay que decir una cosa se dice y punto. Pero yo veo como que se nombra en muchas oportunidades, a pesar de que eso ha comenzado a cambiar. Pero en el pasado, y todavía arrastramos esa herencia, el servicio exterior era una forma de castigo para la gente. Cuando un gobierno quería tener una gente bien lejos y a la vez cumplir con él, lo nombraba embajador en un lugar. Un exilio. En un exilio. No, y lo interesante es que, por el contrario, la representación del país en otros territorios es justamente ese cuerpo diplomático. Aquí ya desde el año 2017 se ha creado una ley que permite el desarrollo de una carrera diplomática. ¿Para qué? Para no llevar a cualquiera a esos puestos políticos. Y en efecto, como usted dice, lo que procura esa representación en el exterior es buscar inversión, buscar hermanamiento entre nuestros países y en algunas ocasiones entre algunas provincias o ciudades. De hecho, por eso hay en ocasiones acuerdos entre la ciudad de Santo Domingo con la ciudad de Madrid, por ejemplo. Lo interesante es justamente eso, el desarrollo de esas relaciones, y como tú decías hace un momento, lo importante aquí, más que desarrollar nuevas cosas, es consolidar lo que actualmente hoy se tiene. Yo he sido muy crítico porque se ha visto a lo largo de los años que la República Dominicana carece de una estrategia comunicacional, de una estrategia y una política exterior coherente, como tú estabas mencionando, en diversos aspectos. Y eso nos ha llevado a que tal vez nosotros, tratando de hacer las cosas bien, tratando de hacer las cosas en el mejor interés del país, hemos sido objeto de críticas bastante contundentes con temas que tal vez no tienen la relevancia que corresponde. Ahora, yo quería resaltar algo sobre el tema del personal que tenemos en el exterior, y es que a veces se escucha una condena generalizada cuando se designan a políticos en estas posiciones. Y yo digo que eso en sí no es un problema, porque por ejemplo la representación... No, tiene que tener un nivel político. No, pues, la representación a nivel de embajada generalmente es el representante político del presidente. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que la representación completa no puede ser solamente cuota. Porque por ejemplo, ¿qué sucede con los países que tienen un nivel más desarrollado de política exterior y de diplomacia? Y es que cambia el embajador, pero generalmente eso funciona casi en piloto automático. Porque hay un servicio civil, lo que se llama el servicio civil. Sí. Ahora, lo que yo entiendo es que la República Dominicana tiene que hacer lo que otros países, las cancillerías de otros países inteligentes, ¿no? Porque son cancillerías inteligentes, hacen. Por ejemplo, el Departamento de Estado, el Foreign Office, Itamaraty y todas esas cosas, cuando deciden nombrar a una persona en un país determinado, lo llaman si están de servicio en otro país. Lo llaman, tienen 3 meses estudiando, preparándose para ese país, y cuando vienen a la República Dominicana o van a otro país, saben su historia, saben su idioma, saben sus costumbres, saben el valor de la moneda, saben el folclore, y saben todo, y por eso son muy buenas representaciones. Quizás nosotros lleguemos a eso en algún momento dado, pero permíteme, doctor, hacer una última pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche, desgraciadamente, porque el tema es sumamente interesante y hay muchas cosas todavía que tratar, pero yo quiero insistir en ese punto. ¿Cuál es la evaluación que podría hacerse del estatus actual de las relaciones internacionales, diplomáticas y comerciales de la República Dominicana? Llegamos al techo, estamos en el suelo, estamos en un punto intermedio. ¿Qué posibilidades tenemos de seguir creciendo? Nosotros, a mi parecer, estamos avanzando. Hace un momento comentaba fuera del aire que la República Dominicana, con respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores, ha estado trabajando en preparar a un cuerpo diplomático bastante coherente. Desde el INESDIC, con el rector Manuel Morales, se ha estado trabajando justamente en llevar una promoción de profesionales jóvenes que, una vez graduados, entren a carrera. Recuerden, hace un momento decía que a partir de la ley
esa cuota política se ha ido reduciendo a una cuota de personal técnico. Y yo creo que eso es lo que nos permite ir avanzando y llegar a niveles como otros países. O sea, la República Dominicana poco a poco ha estado avanzando. Y obviamente con respecto a los temas comerciales, siempre la República Dominicana va a tender a abrirse a acuerdos comerciales, porque la República Dominicana no es una isla desde el sentido estricto. Nosotros como República Dominicana tenemos que lograr colocar nuestros productos hacia afuera, lograr que inviertan en nuestro país, y justamente ese personal diplomático y consular es el que llega, que nos lleva a cumplir con estas metas. Lo lamentable es que ese avance del que usted habla, doctor, no lo quiere admitir la colectividad política de la República Dominicana. Yo creo que aquí hay un pesimismo que realmente nos estanca. Ese es el síndrome de Guacanagarí, ¿verdad? Que todo es malo y nada se resuelve. Yo creo que nosotros poco a poco, y así quiero yo confiar, así por mi hijo, por mis nietos, cuando vengan, Dios mediante, las cosas han ido avanzando, se ha ido institucionalizando, y nosotros tenemos que seguir apostando a eso. Un minuto. Sí, en mi caso yo quiero decir que pocas áreas definen tanto un país como lo es la política exterior. Esta generalmente está supuesta a trascender lo que es un presidente, lo que es un partido, lo que es una coalición, y define lo que es una política de Estado a largo plazo. Y eso todavía no lo hemos logrado en la República Dominicana. Efectivamente hemos visto avances, pero no hemos logrado lo que pudimos haber hecho durante tantísimos años, y yo creo que es un momento preciso para definir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr como República Dominicana en un mundo que es cada vez más competitivo, que es cada vez más digamos, abierto al comercio a pesar de los discursos proteccionistas, y eso todavía es una tarea pendiente en nuestro país y no puede verse únicamente como un botín político, porque resaltaba que si bien tiene que tener participación política, no puede seguir siendo lo que ha sido durante tantísimo tiempo, que es, digamos, ya no el lugar de castigo, pero el lugar de premio para los que participaron en la campaña. El tiempo se nos agotó, caballeros. Muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A los amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana, como de costumbre, a la hora de siempre. Hasta entonces.